Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de La Sobremesa. Bueno, estamos aquí en un lugar diferente. Dina, ¿cómo estás hoy? Disfrutando el clima porque me pega directamente aquí. Entonces, muy bien, pastor. Qué bueno, qué bueno. Pues ya estamos listos para este episodio. La verdad es que, bueno, ya tenía muchas ganas de estar aquí en Sobremesa, platicando con Dina y profundizando más en la enseñanza de la palabra de Dios. Así es, pastor, y es un privilegio para mí estar aquí con usted y compartir esta mesa. Y tenemos muchas preguntas que nos hicieron respecto al sermón que estuvimos viendo esta semana, Conocimiento y Amor, parte 2. Si usted no ha visto la primera parte o la segunda parte, lo animamos a que vaya en nuestro canal de YouTube, en IGES TV, y pueda ver la lista de reproducción de sermones y de sobremesas. Pastor, esta semana usted estuvo este, abordando todavía desde el versículo 1 al 13. O sea, estamos en esa parte Así todavía. es, así es. Y aunque nos quedamos en el versículo del 1 al 3, usted habló más sobre el conocimiento y tenemos algunas preguntas al respecto de la conciencia. Claro, y bueno, antes de abordar las preguntas, es importante que podamos situar en contexto lo que vamos ahora a platicar. Recordarán que capítulo 8, versículo 1 al 13 es el comienzo del argumento de Pablo con respecto a la idolatría. Pudiéramos nosotros decir que Pablo aborda el asunto de la idolatría, ciertamente a lo largo de toda la epístola, pero de manera más específica aborda el asunto de idolatría en los capítulos 8, 9 y 10. Bueno, del 8.1 hasta el 11.1. Entonces no hay que perder de vista eso, ¿verdad? Que lo que vamos a platicar pues está dentro de ese contexto. Gracias, pastor. Y pastor, hablando acerca de asuntos de conciencia, una de las cosas que usted mencionó en el sermón es que nosotros podíamos herir la conciencia de otros. Claro. Una de las preguntas que surgió de los hermanos es ¿cómo sé que yo herí la conciencia de algún hermano? ¿O cómo sé si yo herí la conciencia de alguien? Bueno, esa es una... Y nos Sí. puede definir a qué se refería con herir la conciencia. Nosotros pues entendemos el contexto, pero para alguien que quizá no haya escuchado el sermón o los Claro. podcasts anteriores. Claro, pues bueno, gracias por la pregunta. Es una pregunta interesante. ¿Cómo sé que he herido la conciencia de otro? Bueno, no lo voy a saber sino hasta que yo interactúe con la persona. Uno puede pensar que, pues, que lo que uno hace o lo que uno dice, pues no tiene, digamos, repercusiones o consecuencias. Pero ¿cómo saber si he herido la conciencia de alguien? Bueno, tenemos que comenzar por, como bien decías, hablar de qué es esto de herir la conciencia. Y podemos ir aquí al texto, en nuestro texto, el capítulo 8, versículo 1 al 13 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Pablo dice aquí en el versículo 7, que no todos tienen ese conocimiento del que se jactaban los corintios. Este domingo hablábamos de que, bueno, ellos se jactaban quizá de tener pues una ortodoxia, ¿verdad? Con respecto, o sea, que eran ortodoxos, que su conocimiento era el correcto, era el entendimiento correcto de los ídolos y también, por supuesto, tenían una teología ortodoxa, etcétera, y por lo tanto el asunto de comer comida sacrificada a los ídolos pues no les afectaba en nada. Pablo dice, bueno, está bien, pero no en todos hay ese conocimiento, ¿sí? De nueva cuenta, importante notar que aquí lo que tenemos es Pablo respondiendo a esa, yo diría que no tanto como hemos señalado en los sermones, los corintios no estaban tan interesados. A ver, Pablo, dinos cuál es la posición correcta. Ellos creían que ya tenían la posición correcta, ¿no? Entonces, más bien la pregunta era, pues, ¿por qué no lo podemos hacer? Y Pablo, pues, argumenta, bueno, da su respuesta, sus argumentos pues para lo que ellos estaban diciendo. Ellos dicen, nosotros sabemos que todos tenemos conocimiento y sabemos que los ídolos son nada y sabemos que solo hay un Dios, etcétera, ¿no? Pero Pablo dice, no en todos hay ese conocimiento, ¿sí? Dice entonces que algunos habituados, hasta aquí dice, ¿no? A los ídolos comen como sacrificado a ídolos. Comen, y su conciencia siendo débil se contamina. Luego,
Luego Pablo, más adelante, dice en el versículo 10, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. ¿Sí? Versículo 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecan. Entonces, por lo menos tenemos aquí una triple mención, ¿verdad? 3 veces tenemos a Pablo hablando de la conciencia. Primero dice, se refiere a la conciencia débil, ¿sí? de las personas o de algunas personas. Luego Pablo habla de, otra vez en el versículo 10, de la conciencia que es débil. Y en el versículo 12 habla de herir la débil conciencia. ¿Sí? Bueno, quisiera por favor que pudieras leer en diferentes versiones el versículo 12. Vamos a leer, por ejemplo, cómo lo pone la NBI. Luego veremos la NTV, veremos la Nueva Biblia de las Américas. Vamos a ver cómo lo dicen. La NBI dice, al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia. Igual que la Reina Valera. Muy bien. La Biblia de las Américas igual. La NTV dice, cuando ustedes pecan contra otros creyentes, al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Dios. Sí, al alentarnos a hacer algo que está mal, ¿ok? Ajá. Muy bien, interesante. ¿Cómo lo pone, por ejemplo, la traducción en lenguaje actual? Cuando le hacemos daño a los miembros de la iglesia que no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, también le hacemos daño a Cristo. Interesante. Bueno, yo lo que mencioné, no en este sermón, sino en el anterior, me parece, es que ¿cómo herimos la conciencia de alguien? ¿Cómo afectamos la conciencia de alguien? ¿Sí? Cuando nosotros le animamos a hacer algo que va en contra de su conciencia. Nunca es bueno ir en contra de la conciencia. ¿Sí? La Biblia nos advierte en contra de prácticas, o sea, de cualquier práctica que vayan en contra de la conciencia, que nos está diciendo que eso no está bien. Puede ser que por ser nuevos en la fe o por no tener el conocimiento suficiente, entonces quizá no hayamos llegado al punto de entender que tal práctica realmente no es pecado. Sin embargo, alguien habituado a entender que sí es pecado, entonces si él, por ejemplo, vamos a suponer que aquí estamos en un restaurante y yo viene el mesero y yo ordeno una copa de vino, pero tú estás habituada a pensar de que pues el vino pues, es pecado, que los cristianos no deben tomar vino. Entonces yo pues digo, realmente yo entiendo, conozco la Biblia, sé la enseñanza de la palabra, no me afecta tomar esa copa de vino. Entonces pues tú al ver esto no vas a tener la reacción, digamos, de cuestionarme, pero de decir, bueno, pues el pastor está tomando vino y pues entonces no debe ser algo malo. Y entonces te animas y ordenas una copa de vino, pero al estar tomando la copa, tu conciencia te dice, no está bien lo que estás haciendo, no está bien, no lo debes hacer. Y sin embargo, no oyes a tu conciencia y sigues tomando. Bueno, lo que está uno haciendo ahí es entrenar a la conciencia, ¿verdad? O vamos a decirlo de otra manera, entrenar a la persona a no hacerle caso a su conciencia, ¿sí? Entrenar a la persona a no hacerle caso a la conciencia cuando la conciencia está diciendo no lo hagas. Y esto ciertamente pues es una de esas cosas que, digo el ejemplo, ¿verdad? Que no importan, pero al entrenar a la conciencia o a entrenar al individuo a ir en contra de la conciencia, pues va a llegar al punto en que ya no le va a hacer caso a su conciencia, ¿sí? En otros aspectos. O sea, de esa manera podemos nosotros herir a la conciencia, podemos nosotros dañar la conciencia, hacer que ya no funcione la conciencia, por decirlo de alguna manera. O como dije, pues estamos nosotros haciendo que el individuo peque contra su conciencia. Ciertamente dice contra su débil conciencia. Pero es interesante que el apóstol Pablo dice que a pesar de que es una débil conciencia,
el hecho de ir en contra. Dice, voy a leerlo, ¿no? Dice así, el apóstol Pablo. Dice, porque si alguno te ve, versículo 10, te ve alguno que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada, dice el apóstol Pablo, sino será estimulada pues para hacer tal cosa. ¿Sí? En el versículo 12 dice el apóstol Pablo que nosotros pecamos contra esos hermanos cuando herimos su débil conciencia. ¿Sí? Entonces, realmente el apóstol Pablo está diciendo aquí, versículo 9, importante, que nuestra conducta, nuestra libertad no debe ser tropezadero, no debe ser piedra de tropiezo. ¿Sí? Y ser piedra de tropiezo es, en este caso, animar a la persona a ir en contra de su conciencia, como estimulando su conciencia, ¿sí? Estimulando, ¿ok? Perdón, no su conciencia, perdón, estimulando a la persona a comer de lo sacrificado a los ídolos, animándola, ¿sí? A pesar de que la conciencia le dice que no. Entonces, ¿cómo sé que ya herí a una persona, como la conciencia de una persona? Bueno, cuando yo veo que esa persona empieza a hacer lo que yo hago y sin embargo esa persona pues nos dice o nos había dicho yo creo que no está bien y se siente mal al hacerlo, o no lo debía haber hecho y uno le dice, no te preocupes, no pasa nada, oye, la verdad es que como saberlo, pues la persona tendría que expresarnos qué es lo que siente, ¿no? Qué es lo que siente. Porque si la persona no dice nada, pues yo puedo asumir que no pasa nada. No sé si me explico. Y puede que no diga nada porque, pues por temor al hombre y Claro, simplemente por agradar supuesto. a su hermano Exactamente. o hacerse ver como O, alguien fuerte en la fe, claro, ser que aceptado. a ser aceptado y que eso no le afecta tampoco Ajá, sí, cuando en realidad sí lo hace. exactamente. O sea, quizá tal vez no necesariamente nos vamos a dar cuenta o esa persona nunca va a manifestar que hemos herido su conciencia, pero uno sí sabe, o sea, porque si se siente mal, es como que una alarmita de decir, ahí estás yendo en contra de tu conciencia. Sí, yo creo que es muy importante, por ejemplo, si vamos vamos a seguir el mismo ejemplo de la comida. Digo, Dina, me gustaría pedir una copa de vino. ¿Tú quieres? Y tú dices, bueno, pastor, la verdad es que yo no creo que debería. O sea, si la persona manifiesta entonces que pues tiene ese entendimiento, entonces yo debo decir, bueno, discúlpame, ¿verdad? No vamos a pedir otra cosa. ¿Sí? Pero si tú me dices, como decías hace ratito, por temor al hombre, ¿no? No me dices, no, sí, pastor, claro que sí, ¿no? Entonces ya no está en mí la responsabilidad, está en ti. ¿Sí? ¿No me doy a entender? ¿Sí? Sí. Ahora, si yo tengo conocimiento que esa persona es débil en cuanto a eso o piensa que es pecado, entonces yo debo privarme de tal práctica. Y a veces, pastor, pasa de que la persona que está estimulando al otro sabe que para esa persona no está bien y esta persona confiesa y dice, no, para mí eso está mal. Y la persona insiste y dice, no pasa nada, tú tranquilo, ¿no? Ajá. O sea, puede ser una manera de herir a la Claro, conciencia. totalmente. O sea, Pues ya te dijeron, la persona te dijo, no, es que yo pienso que, y no, hombre, no pasa nada, vas a ver que no pasa nada. Y ahí sí nosotros estamos dañando a la conciencia, al hermano, estamos pecando contra él al animarle a ir en contra de su conciencia. Y pastor, bueno, yo he visto que algunas personas han insistido a que otros hagan ciertas prácticas porque ellos están firmes en que no es pecado y quizás sí no es pecado, pero con el hecho de insistir en que lo hagan, porque muchas veces esa insistencia puede ser también una evidencia de que yo estoy hiriendo la conciencia de otros. O sea, si yo no me quedo conforme con que el otro día, no, para mí eso no está bien. O sea, mi Claro. insistencia por querer que mi hermano madure de esa manera, pues no lo estoy ayudando, sino Exactamente. lo estoy hiriendo. Exactamente.
Si en ese momento ya me dijo no, entonces lo que debo hacer es no, no insistir. Una vez un profesor mío del seminario me dijo pues que quería disfrutar de los Estados Unidos, pues estaba de visita. Quería disfrutar una buena Corona, ¿no? Una cerveza mexicana, ¿ok? Pero luego me preguntó que cómo se veía aquí. Eso, bueno, digo, la verdad es que yo no tengo ningún problema con eso, pero hay gente aquí que piensa que pues, los cristianos no deberían beber y mucho menos los pastores. Me dijo, ¿sabes qué? No. Y el que estaba insistiendo era yo, pues no te preocupes, o sea, no pasa nada. Digo, él no se iba a herir su conciencia, ¿verdad? Pero no, y dijo no. Por más que yo le insistía, o sea, no, realmente no te preocupes, no pasa nada, no hay problema. No y no. O sea, él determinó, no quiero ser, de ninguna manera quiero ser piedra de tropiezo para nadie, ¿no? Entonces yo creo que esa debe ser la actitud de siervo, ¿verdad? No de insistir en, como dice Pablo aquí. Pablo aquí usa, bueno, algunas, y de hecho es interesante y lo vamos a abordar más adelante en los sermones. Aquí dice el versículo 9, pero miren que esta libertad suya no venga a ser tropezadero. Podemos ver otras versiones y a ver cómo. ¿Qué versículo? El versículo 9, El porque hay unas versiones que traducen libertad de otra manera, que es interesante. El verso 9. Ahí está. La NBI dice, sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo. Libertad. Dios ha hablado y dice, pero eviten que esa igual libertad. Todas traducen libertad, ¿no? La Nueva Biblia Viva dice, ahora bien, tengan cuidado, no vayan a lastimar al hermano de conciencia débil al hacer uso de su libertad. Igual, no. Sí, todas traducen libertad, pero por ahí algunos dicen que la idea también tiene que ver con que ellos percibían, o sea, pensaban que tenían derecho, pues. Pastor, la traducción al lenguaje actual lo traduce así, aunque tengamos derecho a comer de todo, debemos de tener cuidado de no causarle problema a los miembros de la iglesia que todavía no están debidamente instruidos. Exacto, porque la idea ahí detrás de ese versículo es que ellos percibían, o sea, tenían libertad porque lo percibían como un derecho. O su derecho, tenían derecho a ser libres, ¿no? Y tenían derecho a comer de todo. Entonces, ciertamente uno puede decir, pues soy libre, pero la actitud que debe uno tener es la actitud de siervo, no de insistencia en mis derechos, ¿verdad? En lo que yo creo que son mis derechos. Entonces, para regresar a tu pregunta, o a la pregunta de quien la haya hecho, de ninguna manera debemos nosotros estimular, animar, motivar a una persona a ir en contra de su conciencia. Como decías, bueno, si la persona ya nos dijo claramente que para él o ella tal cosa es pecado, pues como se dice coloquialmente, ahí muere. No hay que insistir en ese momento por lo menos. Quizá más adelante podemos tener una conversación de por qué esto no está bien o por qué sí está bien, en fin, ¿no? Pero no es el momento. Y como dije también, si yo pregunto y digo, oye, ¿te importa si yo si ordenamos vino para la carne? Y tú dices, bueno, no porque creo que es pecado, entonces el problema, la responsabilidad está en mí. Pero si tú no dices nada y dices, no, claro que sí, sin problema, ¿no? Bueno, el problema está en ti, ¿no? Porque pues yo no, o sea, honestamente, o sea, es importante conocer al hermano. Eso yo creo que es parte de la respuesta. Si de hecho es una comida donde nos acabamos de conocer, ¿verdad? Viniste de visita o yo vine de visita, bueno, será siempre importante preguntar, ¿sí? Pero si yo ya conozco a mi hermano, o sea, si yo ya sé, ¿sí?, que vive en un contexto donde eso no se ve bien y el hermano tampoco lo ve bien, entonces ni siquiera debo preguntar, ¿no? O sea, ¿sí me explico? Yo creo que es importante siempre preguntar, oye, ¿cómo hizo este profesor? ¿Cómo ven esto aquí? ¿Puedo? No, pues es que no lo... pues me abstengo. Sí, deberíamos como preocuparnos del contexto en el que estamos Claro. y ser sensibles
O sea, porque hay muchas cosas que culturalmente, como usted decía, realmente bíblicamente no son pecado, pero en ciertas culturas no Claro. es bien visto. Entonces, el simplemente ser sensibles Sí, y conscientes, pues estamos amando a nuestros hermanos. claro. O sea, yo creo que en España sería pecado ofrecerle una Coca-Cola, ¿no? En lugar de una copa de vino, ¿no? Sí, hay cosas que son culturales en las que, bueno, de todas maneras hay que ser sensibles, ¿verdad? Ok, Pastor, y hablando del pip crujipollo, ¿cómo le ¡Qué dicen? pollo! ¿Cómo le dicen? ¿O cómo le Kentucky Fried Chicken presenta su Mukbi Pollo. Yo no sabía que vendía Kentucky Fried Chicken en Día de Muertos ahí su cruz. No, se llama Mukbil Pollo. Ah, ok, ok, bueno, Mukbil Pollo. eso, bueno, me entendió, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, es que sí, está así crocante cuando lo sacan ahí Es que sí, ay, a mí me encanta con la... crocante. Perdón, para aquellos que no comen. Hablando del pib. Sí, aquí, bueno, Hablando- para los que no saben qué es pip, no, no es crujipollo, es mukbil pollo. Este es un platillo tradicional aquí en Yucatán, que es una especie de tamal así grandote, ¿verdad? Que pues es cocinado, ¿no? Lleva esa base de masa y lleva lo que se conoce como col, que es una especie de gravy, ¿verdad? Con especias, con achiote y demás, carnita de pollo, etcétera, y se cocina enterrado, se cocina envuelto en hojas de plátano y se cocina enterrado. El pibil realmente esa es la técnica de cocinar, bueno, enterrando pues el platillo para cocinarlo así bajo en un horno. Bueno, lo que en otros lugares le llaman, por ejemplo en Estados Unidos le llaman pit, ¿no? P-I-T, ¿sí? Que es la técnica de cocinar en un hueco ahí, ¿no? Y cubrir esto con tierra y demás, ¿no? Bueno, perdón. Pastor, Entonces, yo me antojo. después Después de esta breve cápsula culinaria así es. yucateca, ¿de qué manera podemos contestarle a aquellos que pueden atacarnos por comer pib o preguntarnos si lo estamos comiendo porque pues lo estamos haciendo porque estamos celebrando lo que celebran aquí en Claro, México? claro. este Aunque sabemos que no, en ese sentido, pues lo comemos muchos cristianos, pero ¿cómo podemos contestarle a aquellos que incluso nos atacan por hacer cosas que conscientemente pues sabemos que no son Sí, pecados? sí es y de nueva cuenta para aquellos que no sepan de la cultura yucateca, aquí en el Día de Muertos, el Día de Muertos en Yucatán se llama, bueno, la festividad se llama Hanal Pichán y normalmente esta comida que estamos comentando aquí se cocina en esos días, 31 de octubre, primero, 2 de noviembre, sobre todo el primero, ¿verdad?, de noviembre, muy tradicional. Digo, se consigue todo el año, ¿verdad? Pero normalmente es en esas fechas. Es como, por ejemplo, el comer el pavo en Navidad y que en varios lugares es costumbre que en Navidad se coma pavo, ¿no? Bueno, normalmente lo que sucede es que esta comida se pone en un altar dedicado a los muertos, ¿sí? A los antepasados, a los ancestros, a aquellos familiares, seres queridos que ya partieron en el altar, pues está ahí la comida favorita del finado, pues, de la persona que ya murió, sus frutas favoritas, en el caso de los, bueno, normalmente lo que hacen en los pueblos le ponen su bebida favorita, sus cigarros favoritos, o sea, en fin, y normalmente se ofrece ese platillo, el mukbi pollo, se pone en la mesa, ¿no? Hay rezos y demás y todo. Es toda una celebración así sincretista, ¿no? Incorpora elementos católicos romanos con elementos paganos, pues. Bueno, el asunto es que, pues normalmente después del rezo, pues la gente come, ¿no? Pues come del mukbil pollo. Eh, o a veces la costumbre es que los vecinos van y te llevan, te convidan o a lo mejor te invitan pues a la festividad, etc. Bueno, ¿qué sucede? Ah, como es una comida ya tradicional
y se asocia con la época, bueno, se aprovecha las cocinas económicas, restaurantes, o gente aprovecha para hacer algo de dinero extra y vende mukbang pollos, ¿no? Que no necesariamente pues, fueron puestos en el altar ni se asociaron, bueno, no sirvieron pues para ese tipo de propósitos, nada más porque es la comida pues, que todo el mundo come en esos días. Sin embargo, precisamente por la asociación con los rituales y demás, entonces viene toda una serie de situaciones, digamos, complejas para los cristianos evangélicos. Los católicos romanos no tienen problema con esto, pero los cristianos evangélicos, muchos piensan que no deberían para nada comer esa comida en esos días, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el mundo está pensando en la asociación con el Hanal Pishan o la festividad de los muertos. Y pues es muy común entre evangélicos que pues se señale y se condene a aquel que pues que está pues come, ¿no? Que come un pollo. ¿Qué hacer entonces? Bueno, Pablo es muy enfático aquí. Él ha dicho que ningún cristiano conscientemente debe participar en idolatría, en prácticas idólatras. Si a mí vienen y me invitan a la ceremonia, ¿sí? Y luego a comer, pues yo pues podría decir como los corintios, pues yo sé que un ídolo nada es y que los muertos están o con el Señor o están pues ya en el infierno, ¿no? Bueno, en esa condena eterna, ¿no? Puedo yo argumentar que no pasa nada, no me afecta en lo absoluto, sé que los ídolos nada son, que solo hay un Dios, etcétera, ¿no? Entonces puedo yo decir, bueno, pues no me afecta, yo doy gracias a Dios y como, ¿sí? Pero Pablo dice, no, si tú ya estás consciente de que esto fue un ritual, ¿sí? Pagano, no deberías comer de eso. Ahora, si vienen y la vecina te trae un mukbang pollo, ¿no? Crujiente, para que sea crujipollo. No, un mukbang pollo ahí, ¿ok? Pues ni preguntes, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? No preguntes, tú da gracias, vecina, da gracias y come, ¿sí? Y come de esto, porque no vas a estar como que vas a ingerir ahí un demonio o algo así, ¿no? Entonces, tal vez, si tienes una conciencia más escrupulosa, puedes decir, vecina, esto fue puesto ahí como parte de los rituales. Pues sí, discúlpeme usted, pero la verdad es que no puedo comer por razones de conciencia, etc. Digo, eso nos puede causar que pues, nos señalen como gente, pues por decirlo menos, arrogante o gente que pues de mente muy cerrada y fanática, pero yo creo que tal vez tendríamos que asegurarnos. Por eso lo que dice el apóstol Pablo es, bueno, vamos ahí, más adelante en el capítulo 10, dice entonces así, bien, si algún incrédulo les invita y quieren ir, de todo lo que se les ponga delante, coman, sin preguntar nada en nota, por motivos de conciencia. ¿Ok? Por motivos de conciencia. Pero si alguien les dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comas, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, ¿no? La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. ¿Ok? ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Dice el apóstol Pablo. Si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Bueno, dice, si comes o bebes, hazlo todo para la gloria de Dios y no seas tropiezo, dice, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. O sea, te invitó el incrédulo, ni preguntes, dice, de todo lo que te sirvan, come. Pero si de alguna manera pues prefieres no después ser atribulado porque luego te enteraste, a propósito, vecino, esto, o de dónde tomaron ustedes, lo compraron, ¿dónde? No, aquí lo hicimos en la casa y ya después de que hicimos los rezos, o sea, entonces, por eso quizá a lo mejor preguntas, pero
Pablo dice, tú come, pero no lo hagas si sabes que esto ya es parte de un ritual pagano por motivos de conciencia y dice, la conciencia del otro, dice, no la tuya. Dice, ¿por qué? Porque al pagano pues le vas a dar a entender de que pues no hay problema, ¿no? O sea que tú comes sin que lo dediques a los ídolos, pero él sigue comiendo dedicándolo a los ídolos, ¿sí me explico? Entonces mejor entonces, dice Pablo, si ya sabes de qué se trata, no participes. Y si no sabes, mejor ni preguntes. ¿Sí? Ok. Creo que es como, vaya, es una duda que surge en muchos hermanos porque lo escuché, que lo comentaban respecto a, vaya, fiestas que hacen aquí en Yucatán y que no necesariamente pues nosotros participamos de eso, pero que sí nos gusta la comida. Pues compra tu pipi y cómelo, ¿no? O sea, Ajá. Es que es eso. sin embargo, habrá que hacer mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy cuidadosos con respecto a, pues, a discernir, a entender cuándo es sabio, cuándo es apropiado participar de eso, ¿no? Sí, como decía usted en la sobremesa pasada, muchas cosas son cuestión de sabiduría, Claro, claro. más que de una regla, decir sí y no, sino... No digo, si esto si tú sabes que fue puesto ahí, es una práctica idólatra, conscientemente no participes de ello. ¿Sí? Gracias, pastor. Pastor, bueno, usted habló en el sermón que era importante que tengamos el conocimiento correcto, que tengamos los sentimientos correctos y Claro. una actitud correcta, o sea, que respondamos respecto a ese conocimiento que tenemos. Una de las preguntas que nos llegó fue, hablando de los sentimientos correctos, en esta parte de nuestros seres donde también están nuestras motivaciones o las motivaciones, ¿dónde podrían entrar? Ok, bueno, cuando hablamos de motivaciones es, bueno, de dónde parte, de dónde surge tal acción, tal pensamiento, tal palabra que me motiva a decir esto, a hacer esto, pensar esto, inclusive a sentir tal cosa, ¿no? Digamos que es lo que está detrás, ¿sí? Y de lo que brota entonces a todo eso. Y bueno, lo que debería motivarme es amor a Dios y amor al prójimo, ¿sí? Entonces, recordemos que para que una obra sea buena, pues tiene que ser de acuerdo a lo que Dios diga. O sea, una obra es buena como si Dios la define como buena, ¿sí? Debe ser algo que Dios manda, a lo que Dios prescribe. Pero no solamente debe ser algo que Dios manda, también tiene, para que una obra sea buena, tiene que tener la motivación correcta y los fines correctos. Y como Pablo dice aquí en el capítulo 10, hazlo todo para la gloria de Dios. Si comes o bebes, hazlo todo para la gloria de Dios. O sea, que hacia dónde se dirige tal acción, que Dios reciba gloria. ¿Sí? ¿Qué me debe motivar? Amor a Dios y amor al prójimo. ¿Ok? Entonces, pensando en todo lo que hemos dicho aquí con respecto ok, tengo el conocimiento correcto, tengo una ortodoxia teológica, tengo prácticas correctas, pero si yo no tengo el amor que debe acompañar, lo que Pablo decía, dice él, ustedes tienen conocimiento, claro, se los concedo, pero su conocimiento está incompleto porque no conocen toda la historia y porque le falta algo a su conocimiento. ¿Sí? Amor. Amor. Un conocimiento correcto, okay, que no es acompañado por amor, no sirve de nada. Es lo que Pablo dice, si yo tengo todo el conocimiento y no tengo amor, de nada me sirve, de nada me sirve. Entonces siempre debo estar motivado por amor a mi prójimo, bueno, a Dios por supuesto, a mi prójimo, buscar siempre la edificación del prójimo, ¿sí? Lo que le va a edificar, no lo que le va a perjudicar y derrumbar, sino lo que va a edificar su vida. Entonces, en ese sentido, lo que tengo que hacer es estar dispuesto aunque tenga el conocimiento correcto, bueno, tal vez debo dejar a un lado el querer hacer algo que yo sé que no me va a afectar ni nada por el estilo,
por amor a esa persona. ¿Sí? Entonces, no nada más es ortodoxia, también es ortopatía, ¿no? Como hemos dicho en el sermón. ¿Sí? No sé si a eso se refiere, espero que sí. Sí, esperemos que sí. Y una de las cosas que usted mencionó, pastor, en el sermón, sobre el conocimiento, lo que Pablo menciona de la importancia de ser conocidos por Dios. Ajá, Y tener amor claro. por Dios y ser amados por Dios. ¿Cómo nosotros sabemos si somos conocidos por Dios? ¿Cómo nosotros sabemos que Dios me conoce y que yo soy de Él? Claro. El domingo decíamos que no es lo mismo decir, bueno, una cosa es decir yo conozco a Dios y otra es que te conozca. Ahora, si tú insistes en que conoces a Dios, ¿sí? Que dice Juan en su primera carta, lo dice claramente, vuelvo ahí a ese pasaje que leímos el domingo, primera de Juan 4, donde Juan dice esto. A ver, ahí está. Dice así. Todo aquel que ama es nacido de Dios, 1 Juan 4:7, y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. O sea, Juan en su carta nos da un triple criterio para saber si soy un verdadero creyente, que curiosamente es, podríamos nosotros decir ortodoxia, ortopraxis y ortopatía, porque habla de ese triple criterio. Un verdadero cristiano, alguien que ha nacido de Dios, ¿sí? Cree la verdad, practica la justicia, o sea, obedece los mandamientos y ama a Dios y ama a su pueblo, ama a su hermano. ¿Okay? Entonces, a lo largo de su primera carta, él va hablando de cada una de estas pruebas o criterios. Y entonces, lo que está diciendo aquí es, bueno, ese es uno de los criterios, una de las pruebas. El que ha nacido de Dios ama y conoce a Dios. Recuerda que conocer es un término relacional, ¿sí? Los corintios insistían en su conocimiento intelectual, en su ortodoxia intelectual teológica, ¿no? Pero aquí está hablando Juan y Pablo también, habla de un conocimiento relacional. Y cuando dice en 1 Corintios 8, volviendo ahí al pasaje, dice al final, en el versículo 3, dice, si alguno ama a Dios es conocido por él. Bueno, ¿cuál es la prueba? O podemos leer esto, vamos a leer también en otras versiones para que les sea más claro. ¿Versículo 3? Versículo 3, claro. ¿Qué es lo que dice? El que ama a Dios es conocido por Él. El que ama a Dios es conocido por él, muy bien. ¿Qué más? ¿Esa fue la? Es NBI. NBI, muy bien. NTV, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Traducción en lenguaje actual, pero Dios reconoce a todo aquel que lo ama. Ok, claro. Las Américas, pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por Él. Claro, o sea, recuerda que Juan insiste también, no es que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros. Entonces nuestro amor es un fruto de que Dios nos haya amado, que Dios haya entrado en una relación con nosotros, ¿sí? Que Dios nos haya conocido. En respuesta a eso le amamos a Él, ¿sí? Entonces todo el que ama, dice Juan, insiste, conoce a Dios porque Dios es amor. O sea, si Dios te ha engendrado, si Él es su hijo, vas a tener sus características. Entonces vas a amar porque Él es amor. Entonces, ¿cómo sé que soy conocido por Dios? Que tengo una relación con Dios, que de verdad tengo una relación con Dios, que he nacido de Dios, de nuevo, de arriba, como le quieras decir. Pues porque una de las pruebas es que amas. Tener la doctrina correcta no es suficiente, puedes tener una ortodoxia muerta, ¿sí? Pero puedes hablar acerca del amor sin amar, ¿sí? Entonces esa ortodoxia muerta, pues te va a llevar al infierno. ¿Cómo sé que soy verdaderamente salvo, que tengo una relación con Dios? Bueno,
Tampoco se trata que digas, es que soy puro amor, ¿no? Soy un dulce, ¿no? No, aquí no podemos nosotros tener el cristianismo a la John Lennon. All you need is love, ¿no? All you need is love. O sea, todo lo que necesitas es amor. Jesús resucitó de los muertos, no, pero all you need is love. O sea, no. Tienes que creer la verdad, tienes que tener ortodoxia en ese sentido, ¿verdad? Si no tienes amor pero no ortodoxia, también te vas al infierno, ¿verdad? O sea, en las cosas que son esenciales, ¿verdad? Entonces, insisto, si el conocimiento no va acompañado de amor, si no hay amor por el prójimo, ¿de qué te sirve presumir que eres muy fuerte porque conoces la Biblia y a ti no te afectan esas cosas como a los débiles? Si, como dije, los débiles en la iglesia o tu hermano en Cristo te vale 3 kilos de cacahuate, yo cuestionaría entonces que soy salvo, que soy creyente, ¿sí? Unido a esta misma pregunta venía, ¿cómo puedo dejar de hacer las cosas que disfruto o me causan placer por amor a Dios, tomando en cuenta que hoy mi relación con el Señor no es la mejor? O sea, porque esta persona se está cuestionando realmente si es conocida por Dios, o sea, realmente, pero le cuesta dejar ciertos... Ok, si él sabe, o ella, no sé si es hombre o mujer, si sabe que lo que está haciendo está mal, porque Dios lo prohíbe y lo sabe, ¿qué tiene que hacer? Dejar de hacerlo. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y como dice también la palabra de Dios, si me amas, dice Jesús, guarda mis mandamientos. ¿Sí? Entonces, si ya se siente mal porque sabe, pero no quiere dejar, está aferrado a esto, o está aferrada a esto, aquello que sabe que está mal, pues ¿qué tiene que hacer? Dejarlo. ¿Sí? Arrepentirse. Por otro lado, si es algo que no está mal, pero su conciencia le dice que está mal, de igual manera, deja de hacerlo, porque nunca está bien ir en contra de la conciencia. Sí, media vez la conciencia nos acusa, esa es una señal de que tenemos que dejar de hacerlo o parar. O sea, Claro. obviamente si eso se alinea a la palabra de Dios, a los mandamientos del Señor. O sea, porque puede que mi conciencia me diga que está mal algo que la Biblia no prohíbe Claro. en absoluto. Sí, hay quienes tienen una conciencia muy escrupulosa y se pueden sentir re mal porque, no sé, porque no se quitaron el sombrero dentro de la iglesia, ¿no? Sí, Así, por prácticas, claro, tradiciones. que han atado su conciencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, su conciencia tiene que ser libre de ciertas ataduras legalistas, pero eso es con paciencia, con enseñanza, con oración, ir quitando esas cadenas. No es fácil. ¿Por qué? Porque muchos que crecimos en un contexto muy legalista, pues nos pasa como el elefante. Tú ves un tremendo elefante, bueno, veíamos en los circos, ya no, cuando llegaban a los pueblos y pues empezaban a armar el circo, siempre ponían ahí a los animales para que la gente los viera y ahí estaban los tremendos elefantes atados con una pequeña cadenita a una estaca. Y uno se pregunta cómo no se escapa ese elefante, ¿no? Bueno, lo que dicen los que saben, o la idea es, o el mito es quizá, pues que desde chiquititos los ponen con cadenas que no pueden romper y así por el estilo en su crecimiento. Y como ellos tienen buena memoria, lo que les ata es la memoria, el recuerdo. Entonces a veces hemos sido nosotros liberados ya en Cristo, pero estamos atados, ¿sí? Por una conciencia mal informada o muy escrupulosa o muy legalista, ¿verdad? Entonces, poco a poco ese hermano tiene que ir conociendo el Evangelio tiene que ir liberando a la persona para disfrutar su libertad en Cristo, ¿sí? Vaya, pero no puedo yo entonces venir y arrancarle la cadena y sé libre, hermano. ¿No? Y él dice, no, déjame mi cadena. O sea, sí, no está bien que se quiera atar a cosas a las que no debe estar atado, pero hay que hacerlo con amor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese hermano realmente, como Pablo dice aquí, estos que hasta aquí comen, ellos van a comer como sacrificado a un ídolo. Entonces, deja tu libertad de lado, ¿no? Entonces, hay personas que tal vez digan, chispas, no debo hacer esto, pero lo hago, pero no es algo realmente malo. Pero su conciencia le dice que está mal, pues no lo hagas. O si, peor aún, no sé si decir peor aún, pero si está en prácticas pecaminosas, pues deja de hacerlo, arrepiéntete, ¿sí? Porque entonces
no puedes tú clamar ser conocido por Dios si estás viviendo en pecado. O sea, puede ser que estás en rebeldía y demás, pero si sigues en ese patrón, nunca realmente fuiste conocido por Él. Sí. Muchas gracias, pastor, por responder estas preguntas. Así como que, ¿sí? Pues sí. Y hermano, entonces, no se le olvide que usted debe ser sabio al comer su crujipollo. No. Vaya, es bien importante. Un conocimiento que no toma en cuenta la debilidad del hermano, ¿sí? Es un conocimiento que no es, vaya, que es nada. Un conocimiento que no tiene amor es nada, ¿verdad? Entonces, por eso, esta primera parte de todo ese tema de la idolatría le hemos llamado conocimiento y amor. Muchas gracias, pastor, y esperamos que usted nos acompañe en la próxima sobremesa. Vamos a continuar respondiendo preguntas porque este tema pues hace que tengamos muchas dudas al respecto. Gracias, pastor, por su tiempo. No, gracias, Dina, y envíenos sus preguntas, por favor. Así es. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Gracias.